Hola, buenas noches. Estamos a martes, ya estamos a miércoles, día 2, día 3, exactamente hoy. Están confirmado en la Moncloa. Y hoy vamos a tener un programa de esos, creemos, intensos. Hoy es un programa centrado en personas, curiosamente. Es decir, vamos a hablar de diversos personajes por las frases, las cosas que han dicho durante el día, algunas incluso de última hora. Empezaremos el primer titular, hablaremos de Nadia Calviño, la máxima responsable de economía de este país, que ha dicho en el programa Hora 25 de la cadena SER hace unos minutos: niego la mayor, llevamos dando ayudas directas desde marzo. Cerradas las comillas. En fin, vamos a comentar las ayudas directas de Nadia Calviño. Y vamos a echar una risa, pero en los titulares queda feo echar una risa, ya lo dejaremos para más adelante. Segunda noticia, nos hemos despachado con un artículo en la revista, en principio, una revista prestigiosa llamada Newsweek, que supongo muchos de ustedes conocen, un artículo de opinión, hay que ser sincero en eso. Y la primera frase del artículo es: España ha arrestado a Pablo Hasél este mes por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Segundo momento que podríamos echar otra risa. Por cierto, este comentario nos ha servido en Twitter para que el autor del artículo, un brasileño que dice ser de derechos humanos, nos haya bloqueado. En fin, la gente, saben estos que pagan Puigdemont y compañía, ya saben cómo funcionan. Ponen la mano y luego giran la espalda. Tercer titular que vamos a hablar hoy es la estrella que está cada vez expandiéndose más de Almeida. Hoy ha salido también esta noche en El Hormiguero y ha dado un poco una lección de lo que algunos creemos que es lo que mucha gente busca en política, en los políticos, es decir, sinceridad, franqueza y tener tablas de cualquier situación. Parece que se ha salido muy bien y en un momento donde parece que la lucha va a empezar, o el triunvirato que algunos apostaríamos, es decir, la suma de Ayuso, Feijóo y Almeida, podrían ser un buen revulsivo para un PP en horas bajas. El último titular del día lo vamos a dejar en otro programa televisivo de hoy. Parece que hoy ya hemos visto la tele y les vamos a decir que no la hemos visto, no hemos encendido ni la tele durante el día de hoy. Son vídeos que nos han ido pasando y que hemos ido viendo sobre la marcha. Y como el día ha sido muy lamentable, el tema del paro, que vamos a incluir obviamente en el primer titular, pues nos ha parecido muy interesante. Es decir, es sobre la intervención de Risto Mejide, del que tenemos la opinión que explicaremos luego, muy particular, supongo, caso muy rotundo con una portavoz de Arran. Arran, para quien no lo sepa, son esas juventudes de la CUP, fomentadoras de la Kale Borroka y que, entre otras, por ejemplo, se dedicaban a tirar cócteles Molotov contra medios de comunicación donde uno que suscribe escribía. Es decir, una gente, todo lo que ustedes quieran pensar, menos democrática y menos personas. Lo ha puesto en su lugar Risto Mejide, hay que decirlo con claridad, y el escenario no es que lo ponga en su lugar, sino que van a venir semanas muy difíciles en Cataluña, lo hemos dicho, con el tema del levantamiento de la inmunidad de Puigdemont en Bruselas, y creemos que es necesario que haya al menos una base, vamos a decirlo así, una base de respeto, una base de orden, que quede cada vez más materializada en los medios de comunicación, es decir, que se pongan las cosas claras. Luego cada uno puede pensar lo que quiera, puede decidir lo que quiera, obviamente, pero al menos que no intentemos saltarnos algunas cosas. Y en ese sentido, pues hay que decirlo con claridad. Nos ha gustado. Vamos a decirlo así. Empezamos en todo caso ya con el primer titular, que como decimos nos referimos a Nadia Calviño. Recuerden, la señora esa que vendió el presidente Sánchez como una portento de la economía y que ha demostrado que sabe mucho de la economía de sofá, por eso la llamamos la sofá Calviño, pero que sabe muy poco de la realidad de la calle. Y hoy suponemos ya en ese momento que está la ministra en un momento un poco complicado, porque hasta se ha enterado por la prensa de que iban a dar 11.000 millones el presidente Sánchez y no ha sabido responder, pues hoy ha deslizado una frase brillante que vamos a intentar sonsacar. La ha sacado el día precisamente que han salido los datos del paro, más de 4 millones sin contar los seres, que nos iríamos a casi más de 5, y los peores datos, obviamente, en muchos, muchos años. Pero el gobierno se ha dado cuenta de que mintiendo en los medios prostituidos, pues oiga, a lo mejor funciona. Y han dicho, oye, pues ya vamos a ser más descarados. Y la frase, porque remitimos a una frase, es: cuando le han preguntado sobre las ayudas directas, ha respondido: niego la mayor. Llevamos dando ayudas directas desde marzo.
por si alguien no lo ha entendido. Niego la mayor, llevamos dando ayudas directas desde marzo. Vamos a ver, señora Calviño, vamos a intentar explicarle. Yo tenía una cosa en mente, es decir, recordamos que Ana Calviño es hija de aquel director famoso de televisión española en los años 80, creo que de aquellas existía todavía Barrio Sésamo, y no sé, supongo que en casa de Herrero cuchillo de palo, porque entiendo que verían televisión española, desconozco si Barrio Sésamo es anterior o no, pero creo que en aquella época todavía se daba. Y me extraña de que Nadia Calviño no lo viera, sentada en ese sofá que ya debía tener instalado de este pequeña, del que no se ha movido, sofá, coche oficial, para que le explicaran, ¿saben? Aquello de Piblas, que decían arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y se iban moviendo. Pues es ayudas directas, ayudas no directas, vamos, indirectas, vamos a decirlo así, a ver si Nadia Calviño lo entiende con los personajes de Piblas, que a lo mejor lo entiende mucho más sencillamente que si le explicamos en plan económico, porque está claro que de economía sabe cero. Pues mire, señora Calviño, una ayuda directa es cuando le llega directamente a la persona o empresa que la requiere. Cuando es indirecta es que no va directamente, sino que pasa a través de otros. Entonces, por ejemplo, un ERTE no es una ayuda directa a la empresa, no. Es una ayuda indirecta. Señora Calviño, piense, Epi, Blas, corre, Epi, pi, 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 pi. Directa, directa, corre, Blas, Epi, pi, pi. Indirecta. Eso, señora Calviño, es tan elemental que un niño de 5 años lo sabría. Entonces uno se pregunta, usted lo dice por profunda ignorancia, que conociendo el personaje parece cada vez que puede ser más esa opción, o realmente porque miente. Porque confundir las ayudas indirectas con las ayudas directas es de una necedad, de una inconsistencia, de una mentira tan impresentable que es que no merecería ni hacer el Barrio Sésamo con usted. No sabríamos qué habría que hacer, pero el Barrio Sésamo no hace falta que hacerle a un político que es ministro, a explicarle la diferencia entre una ayuda directa y una indirecta. Repetimos aquello que explicaba un restaurador de Aragón el otro día. En España, un año cerrados, 2.000 euros. En Francia, 10.000 euros cada mes. Tiene 2 restaurantes. Eso es una ayuda directa. Pagar los ERTES no es una ayuda directa, señora Calviño. No, no lo es. Una ayuda directa, por ejemplo, a los autónomos sería no haberles cobrado la cuota de autónomos. Ahora, aprovechar los 10.000 euros que han pagado los autónomos este año para devolverlos con intereses, eso no es que sea indirecto, es que eso es casi una estafa. Por encima lo cobrarán con intereses. Y ese es el problema, Calviño, que estando en el sofá desde pequeñita cuando su papá era director de televisión española y no le debía enseñar Barrio Sésamo, pues le ha traído a estos problemas, a esta necedad mental, a esta poca diligencia y a esta simple y llanamente inconsistencia. Porque lo que no se puede hacer es mentir a expuertas, ser algo así como considerada en su principio como la salvadora del gobierno y demostrar una incapacidad que le suma al Guadiana Robles, es decir, las dos que en principio tenían cara y ojos, una sentada en el sofá, la otra saliendo, apareciendo y desapareciendo según medida, según, como decía el filósofo, según medida se enciende, según medida se apaga, haciendo el Guadiana esos ojos que se abren, aparecen, desaparecen según la temporada de tormentas o no. Esa es la realidad de estas dos ministras que realmente están poniendo el nivel del gobierno a un nivel ínfimo. Lo de que llevan dando ayudas directas desde marzo, y lo hemos dicho al principio del programa, es para echarse unas risas, por no decir que es para llorar de pena. Es intentar tomar el pelo a la gente que lo pasa mal, engañar a la gente que lo pasa mal, y algunos creemos que lo único que intentan es convencer a esos que no lo han pasado mal para que crean que realmente se ha estado ayudando a alguien. Porque es que no tiene otra explicación. Parece que sea un refrendo de la estupidez humana, vamos a decirlo así, y que solo sirva para aquellos que no se han visto afectados por la crisis. Ya sé que a algunos les sale mal, todos aquellos, por ejemplo, que cobran salario público, pues que vean de que no, que el gobierno sí que ha ayudado a los empresarios, y como alguno debe ser muy ignorante, debe creer que los ERTE son ayudas directas. En fin, Europa ha dicho que hay que dar ayudas directas. Calviño parece que no entiende ni las palabras de Europa. Desconocemos qué hacía
en Bruselas, suponemos estaba sentada en un sofá, se dedicaba a tomar copas, no sabemos muy bien su función, pero lo que es capacidad de gestión, cero, cero, cero. Y esto es de lo mejor que hay en el gobierno. O sea, imagínense, porque uno le echa hasta unas risas. Si la ministra Calviño no sabe qué es una ayuda directa, imagínense la ministra Montero, ¿qué va a saber? Cualquiera de las dos Montero, obviamente, una y otra, porque déjalas ir a las dos. Pero claro, suponemos que una pues lo ignoraría porque es profundamente ignorante, vamos a decir el caso, y la otra solamente diría que ayudas directas no, que serían ayudos directos, o vaya usted a saber qué se inventaría en ese lenguaje metafísico que parece que es lo único que sabe hacer. La realidad es esa, el gobierno ya está empezando a mentir descaradamente, intenta engañar, y lo más triste, que lo hacen en medios prostituidos, que en vez de discutirles, se callan. Porque ese es el gran problema de este país. Las mentiras no las dice uno por decir, no. El problema es que las dicen medios prostituidos que aceptan las mentiras y las dan por buenas. Así de claro. Segundo titular del día que hemos dicho hoy, y vamos a hablar hoy de una revista que en principio tenía cierto prestigio. Algunos creemos que tenía prestigio. Yo reconozco que la había leído cuando era muy joven, con 18, 19, 20 años, incluso llegué a estar suscrito, que es la revista Newsweek. Supongo era aquella sensación de cuando eres joven de intentar documentarte un poco de las cosas, de ver una visión diferente. Recordemos, a los que tenemos una edad ya lo saben, pero los más jóvenes no lo saben. No había internet de aquellas, no veías canales internacionales, etcétera. Imagínense, vivir toda la vida solo viendo televisión española, la 1, la 2 y alguna autonómica, imagínense qué comida de coco debíamos tener. Pues bueno, uno de aquellas se suscribió a esta revista hace muchos años, por eso. Yo creo que 20, 30 años como mínimo. Y hemos visto hoy o ayer, no recuerdo cuándo ha salido publicado exactamente, yo lo he visto hoy porque me lo han pasado, un artículo de un pseudo periodista de estos que abre la mano cuando pasa Puigdemont y recibe un fajo de billetes, vamos a decirlo así claro, donde critica a España y el artículo empieza con: España ha arrestado a Pablo Hasél este mes por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Todo eso mezclado con liturgias a Puigdemont, a lo que él llama presos políticos, etcétera, etcétera. ¿Saben? Ese discurso de la ultraderecha en Cataluña que parece que pagan bien algunos periodistas, en este caso parece ser que es un doctor en derechos humanos. No sé dónde le debieron dar el doctorado, pero suponemos en Estupilandia deben existir esas clases. Pues, como decimos, pues todo eso regado con tonterías varias sobre Cataluña que confirman el desconocimiento y suponemos que cada vez que ha venido aquí ha venido bien pagado y comiendo en restaurantes de estrellas Michelin, a cargo obviamente de todos los catalanes. Lo que sorprende no es la estupidez de algunos, que vamos a ser claros, es normal en este mundo que se pague a ciertos periodistas, y lo sabemos todos, que se les pague, que no sé qué, que les digan A, y luego dicen B, y luego dicen C, y se tragan cualquier cosa con tal de llegar a final de mes. Es una historia que hemos explicado y en España la conocemos muy bien. Lo que sorprende es que un medio de supuesto prestigio como Newsweek publique esta información y que el gobierno, y aquí vamos a ir muy directos, no haga levantar el teléfono al embajador de turno o al ministro de turno a llamar al director de esa revista a pedirle o una rectificación inmediata, aportando obviamente las pruebas de que eso es falso, y es falso obviamente que Pablo Hasél está en la cárcel por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Es solo aportar las sentencias, sentencias por pegar, sentencias por insultar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo lógico es que un gobierno que protege un país no permita estas difamaciones en público en un medio que lee mucha gente. Y debería llamar al director del diario y plantearle las cosas seriamente, porque es lo que se hace en un mundo serio. Oiga, ustedes han publicado una mentira. No, es la opinión de un columnista o lo que sea, me da igual, lo ha publicado su medio, ¿no? Usted es responsable, sí, pero ni leches. O sacan una rectificación o demandamos al medio por difamación. Y calculen la demanda, la ponemos en Estados Unidos, lo de millones de euros que le puede caer a Newsweek. Y aquí estamos en las cosas lógicas. En un mundo lógico, en un mundo coherente, una llamada de este tipo, una llamada agradable, una llamada simpática, los que trabajamos o hemos trabajado mucho en tema de propiedad intelectual, tema de todas estas cosas, sabemos cómo enfocar estas cosas. El gobierno, como son incompetentes, no tienen pajolera idea, solamente llamarían en plan chulesco.
se llama, se comenta, y el diario seguramente rectifica, la revista seguramente rectificaría, y seguramente, y eso es la parte B, que eso no se puede exigir nunca, pero algunos que hemos estado también dirigiendo medios y tal, cogeríamos al periodista, pseudo-columnista y le diríamos, oye, en mi medio no vuelves a publicar mentiras que te ha pagado un político corrupto. Y así se hacen las cosas. Cuando la mentira entra como algo ordinario, hay que hacer cosas extraordinarias. Extraordinarias para mucha gente, pero normales en un mundo lógico. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Gestionar es tan fácil como intentar hacer las cosas con coherencia y con lógica. No hacer inventos del tebeo ni cosas raras, no. Simple y llanamente hacer las cosas lógicas, coherentes, y que en ese momento pienses. Porque lo hemos dicho en alguna ocasión, y si luego resulta que tienes un pensamiento equivocado, o te has equivocado, o rectificas, o simplemente no estás. Y está claro que decir que Pablo Hasél está en la cárcel por su derecho a ejercer la libertad de expresión no es un error baldío, no. Es una responsabilidad porque está ensuciando la imagen de un país en un medio supuestamente de prestigio. Y aquí tenemos al editor de Newsweek, tenemos al ministro responsable de España, o las embajadas que para algo deben estar, para emitir no solo una queja, sino hacer una llamada directa, preguntar por el fulano ese y decirle, oiga, ¿esto de qué va? ¿Usted sabe que está cometiendo un error? ¿Que está cometiendo un error con sentencias detrás? ¿Que este señor no está por eso y está difamando la imagen de nuestro país? ¿Tan difícil es pensar eso en un gobierno? Bueno, en este gobierno suponemos es muy complicado pensar eso. Vamos a ser sinceros, en este gobierno es muy complicado hasta pensar. Y que no atiene a las razones, pues nada, para eso existen los servicios jurídicos de este país. Y demanda el canto por difamaciones, ya verán qué rápido se acaba el tema. Y que no vengan con la libertad de expresión. La libertad de expresión, lo hemos dicho muchas veces, la libertad de expresión es explicar las cosas, decir las cosas y no faltar a la verdad. Luego cada uno puede tener una opinión. Es decir, este periodista corrupto, vamos a decirlo así de claro, puede tener su opinión y puede ser hasta amigo de Puigdemont y puede decir que la independencia es necesaria para Cataluña. Eso no es difamar. Eso es dar su opinión. Pero decir que un fulano ha sido arrestado por una cosa que no ha sido, es mentir. Y hay una diferencia muy grande entre opinar y mentir a sabiendas. Y cuando encima, en esa mentira, hay un mensaje político detrás a favor de unos delincuentes fugados, está claro de lo que hay detrás principalmente es dinero. Y claro, algunos pensamos, si uno es editor de Newsweek, pues no le debe sentar muy bien que sepan que en su diario, en su revista, perdón, salen artículos pagados por opciones políticas para mentir y difamar a terceros. A mí personalmente, cuando he llevado algún medio, me sabría fatal. No dudaría un segundo en poner de patitas en la calle a aquel que hiciera eso. Y obviamente, y luego, aquel que opinara que la independencia para Cataluña es fantástica, adelante, es su opinión. Aquel que opinara que Junqueras es un perfecto gestor, es su opinión. Aquel incluso que opinara que es injusto haber metido en la cárcel a Junqueras, es su opinión. Pero decir que una persona ha sido arrestada por una cosa que no ha sido es mentir. Y esa diferencia hay que ponerla clara sobre la mesa. Y el gobierno de España debe exigir rectificar a esa revista y, si no, demandarla. Estamos jugando con la imagen de España. No se puede convertir por unos fascinerosos, por unos delincuentes, la imagen de España en una basura. Y si el gobierno no la defiende, estamos en un problema. Porque la imagen de España, recordemos, no es solo la del gobierno, es la de las empresas españolas que están por el mundo, es la de los españoles que viajamos por el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la función del gobierno es defender esa imagen ante ataques como este. Claro y rotundo. Como claro y rotundo, hoy ha aparecido Almeida
En el programa El Hormiguero, ese programa que hace Pablo Motos, creo que se llama, admito de que no soy un fan de ese programa, con lo cual también lo he visto por un vídeo, vamos a ser sinceros, no tengo, no son programas de esos que me interesen precisamente mucho, pero sí que es cierto que es un programa de mucha audiencia, donde Almeida ha demostrado en lo que hemos visto, pues una capacidad de buen político, vamos a decirlo así. En esa pre-campaña que parece estar empezando a mover a Ayuso, Almeida y Feijóo, que nosotros seguimos diciendo que la inteligencia que esperemos esté en esos lares haría que se presentaran como un triunvirato. El más experimentado, el más aguerrido, digamos, y la más decidida, vamos a decirlo así de una manera. Y ha sido efectivamente en una parte que podía ser anécdota, donde ha marcado un poco la tendencia Almeida. Le han preguntado con 6 fotos, si no nos equivocamos, 6, nos lo han pasado, 1, 2, 3, 6 fotos, ¿con quién compartiría momentos? Por ejemplo, ¿con quién compartiría, con quién se iría a hacer un atraco? Había 6 fotos y ha elegido a Pablo Iglesias. No ha dudado un segundo. Yo también hubiera elegido a Pablo Iglesias para ir a atracar un banco, vamos a decirlo muy claro. Luego le han preguntado a quién nunca dejaría las llaves de su casa. Ha elegido a Pedro Sánchez, remarcando que tampoco le compraría un coche de segunda mano. Cachondeo en el público, obviamente. ¿Con quién se iría de fiesta? Ha dicho con Díaz Ayuso. ¿A quién le dejaría, importante, las cuerdas, que preparara las cuerdas de un puente, y saben eso de tirarse de un puente atado por las pies? Pues a Cayetana. Sí, a Cayetana. No ha dicho a Pablo Casado. O sea, confiaría su vida a Cayetana. Ojo al detalle. ¿Con quién compartiría piso? Pues con Pablo Casado, vamos a ver. Compartir piso entre dejar las llaves de casa, etcétera, etcétera, parece la cosa más tonta del mundo. Es decir, a veces por obligación. Vamos a decirlo así, claro. ¿Con quién? ¿A quién le explicaría problemas a Arrimadas? Ha dado la sensación más de que sería Arrimadas la que le explicaría sus problemas, pero en fin, eso ya es una valoración personal. Y por último, ¿con quién compartiría un negocio? Ha dicho que con Santi. Aparte, nos ha hecho gracia porque ha dicho que con Santi, con Abascal, porque dice, parece honrado. Fíjense el detalle, es decir, la cosa más nimia le ha caído a Pablo Casado, las cosas más serias y responsables o divertidas le ha caído a Ayuso, Cayetana y Abascal. Las cosas trágicas o tragicómicas en este país, obviamente, a Iglesias y a Pedro Sánchez. Un poco un mensaje entre líneas que creo que mucha gente comparte. Y hay que ponerse en el escenario. El PP tiene una gran oportunidad de dar un vuelco electoral, incluso a las encuestas, si hiciera cambios. Y es algo que es tan evidente que clama al cielo. Hipotéticamente en esas encuestas que se hacen, si la pregunta fuera, ¿votaría un partido del PP con candidatos ese triunvirato Feijóo, Casado, Almeida? ¿O votaría un partido del PP solo con Casado? Algunos creemos que una encuesta de ese tipo daría un salto brutal a las posibilidades del PP. Y a veces la política, como explicamos antes del tema de Newsweek, la realidad, los medios, deben estar centrados en cosas lógicas, en no dejarse llevar por la mentira fácil y en no dejarse llevar por el río, digamos, de las cosas ya hechas. Siempre hay tiempo de rectificar, señores del PP. Y el experimento de Pablo Casado ha quedado claramente demostrado en este periodo de pandemia, ha sido un fracaso. ¿Para qué esperar más tiempo? ¿Para qué aguantar los tiempos? ¿Qué tiene mucho poder Pablo Casado? ¿Qué tiene mucho poder el señor de la aceituna? Oiga, esto es política. Se monta un congreso extraordinario y se van. Recordemos, por cierto, que quieren echar a Mañueco, presidente de Castilla y León. Es decir, curiosamente, quieren echar, como decíamos a la mañana, a presidentes que han ganado elecciones, mientras que los que se han hundido siguen manteniéndose. Es decir, Casado prefiere rodearse de mediocres que de los ganadores. Hombre, lo hemos dicho y lo ha dicho incluso, y lo comentábamos también esta mañana, con la operación Salvar al Soldado Casado iniciado por la Moncloa,
la propia Moncloa. Les interesa que Casado siga siendo el candidato del PP. Con Pablo Casado en el PP saben que tienen gobierno para muchos años. Porque está claro que sus votantes bajan, pero los votantes de centro derecha se quedan en casa. El experimento que hemos visto en Cataluña. Cuando no tienes partido que votar, Cataluña era Ciudadanos o PP, ambos fracasados, y no quieres ir al extremo de Vox, pues pasa lo que pasa, la abstención sube y acaba ganando curiosamente el PSOE porque tiene más fidelizado a sus votantes. Suben obviamente los extremos o no bajan tanto, en el caso de Podemos suben en el caso de Vox, pero fíjense que la ecuación, palabra que debería ser casi prácticamente del ajedrecista Iván Redondo, la ecuación es perfecta para el gobierno actual. Por eso verán cada vez más movimientos de la Moncloa intentando acercar a Pablo Casado, que en su ignorancia creerá que es por su capacidad, pero que la realidad confirmará que es para ser simple y llanamente usado. Si en el PP no ven ni eso, oiga, pues seguramente no merecen gobernar en muchos, muchos años. Cuando hay cosas tan obvias, lo que hay que hacer, señores del PP, es producir el cambio. Cuando un experimento no ha funcionado, se cancela. Cuando tus acciones en bolsa bajan mucho, se venden. No se espera a tocar más suelo, se venden. Mejor controlar el fallo que otra cosa. Y está claro que el PP, si en esta crisis no ha conseguido en ningún momento acercarse al PSOE, descienden las últimas encuestas, que sabemos que las encuestas son encuestas, pues es que no está funcionando. Cambiemos el motor, que está gripado, y pensemos en unos nuevos candidatos. En una situación convulsa como la de ahora, los movimientos en los votos son muy rápidos. Y esa rapidez hay que hacerla también en la gestión de los candidatos. Si el PP quiere llegar a buen puerto, lo que debe hacer es cambiar a Pablo Casado de una forma inmediata. Todo lo contrario será fracasar. Y hablando de temas inmediatos y de temas que empiezan a preocupar, y mucho, en este caso en Cataluña, es como hemos comentado, ya llevamos un par de días insistiendo en el tema y vamos a seguir insistiendo, el tema de Puigdemont. El levantamiento de la inmunidad que se producirá en principio la próxima semana en la Unión Europea va a traer consigo que se active la orden de detención contra Puigdemont, una vez, no que haya sorpresas, obviamente, una vez que el Parlamento levante su inmunidad. Hay mucha preocupación, y lo volvemos a decir, por el tema de los violentos. Hay que recordar una cosa, que algunos independentistas hoy comentaban con jocosidad. Decían algo así como, 3.000 manifestantes estos días, portadas de todos los diarios. Nosotros arrasamos la ciudad con 50.000 manifestantes. Yo pondría en ambos números un interrogante porque son excesivos. Algunos calculamos que lo de Barcelona de estos días se ha movido entre 250 y 500 personas, no mucho más, como violentos activos, y en aquellas manifestaciones independentistas entre 800 y 2.000 personas, como violentos activos, vamos a decirlo así de claro. Pero bueno, incluso demos por buenas esas informaciones, pues ese mundo independentista, que arrasó mucho más la ciudad que lo que han arrasado estos 4 desgraciados, vamos a hacerlo así de claro, y no confitó tantos problemas ni tantas discusiones, pues más de uno se teme que vuelvan a salir con la detención posible de Puigdemont. Recordemos que el momento que se emite la orden es una orden policial, no es una orden que dependa de un juzgado de Bélgica, que es muy diferente el tema. Luego el juzgado decidirá si lo extradita o no lo extradita. El juzgado de Bélgica saben que es un puñetero cachondeo, pero eso lo decidirán ellos con Puigdemont mientras en la cárcel, porque la orden de detención será de detención y la ejercerá la policía belga. Y luego el juzgado tarda un mes en la cárcel, como pasó en Alemania, ni más ni menos, que luego el juez tarda 7 meses en la cárcel, etcétera, etcétera. Obviamente, otras que se largue Puigdemont, demostrando esa valentía que ya tuvo en los años 90, fugándose cuando fue el chivato de la policía,
pues oiga, eso es otra historia, pero bueno, ahí Puigdemont ya sabemos que las personalidades histéricas, vamos a decirlo así finamente, las personalidades con problemas emocionales, pues tienen tendencia al disparate, y vaya usted a saber lo que hace. Pero en todo caso, imaginemos ese escenario y se teme mucho lo que pueda pasar esos días en Cataluña. Y entonces nos ha parecido muy interesante la reflexión, bueno, el ataque directo que ha proporcionado hoy Risto Mejide en su programa, bueno, creemos que ha sido su programa, contra la representante de Arran, las juventudes de la CUP, los ultrafascistas violentos que hay en Cataluña. Por cierto, todos hijos de papá, salía hace no mucho en un diario donde escribía yo, hace quizá un año o así, a raíz del ataque que sufrimos en el diario, con bombas incendiarias, por cierto, una noche, salía la presidenta de Arran, hija de papá, con chalet en la mejor zona del Vallés, con piscina privada. Esos son los revolucionarios, los nuevos revolucionarios. Pues bueno, hoy ha salido, creo que era una portavoz o no sé qué, y claro, Risto Mejide le ha dejado en un rotundo de que la violencia no va a ningún lugar. Ha dado un discurso que nos ha gustado por dos cosas y vamos a intentar sintetizar rápidamente. La primera, porque vamos a llegar a unas semanas conflictivas y es bueno que empiece a sonar de que hay cosas que se pueden permitir y hay cosas que no se deben permitir. La violencia no se puede permitir. Los asaltos no se pueden permitir. Las salvajadas no se pueden permitir y hay que condenarlas desde el primer momento. Es lo mismo que explicábamos de Nishwick, es decir, una cosa es mentir, en este caso hacer violencia, y otra cosa es tener una opinión. Uno puede tener una opinión de que no se deba detener a Puigdemont o que sí que se va a detener. Cada uno puede manifestar lo que le dé alegremente la gana. Pero lo que no puede es convertir esa opinión en salvajismo, como es lo que ha pasado. Y creemos que es interesante que en estas semanas previas a esos días que pueden ser muy conflictivos, se empiece a asociar en ciertos medios de comunicación la realidad. Y la realidad es que cuando un delincuente hace un delito, en el caso de Puigdemont, pues oiga, pues acaba pagándolo con la justicia. Como ha explicado Risto, la policía tiene la función de poner el orden. Y si alguien se pone delante, pues miren, pues tenemos que disolver la manifestación. Y hombre, yo entiendo que la gente de la CUP y de RAN digan, no, las manifestaciones se disuelven dándoles un ramo de flores, un abrazo y diciendo iros a casa. Y ellos, como son obedientes, se van a casa. Y quemar containers, no pasa nada. Se queman contenedores, se queman negocios, se sabotean, no pasa nada. Es libertad de expresión, los cojones. Hay que ser rotundo con estos temas, y más en el caso de Cataluña, que ya la gente empieza a estar muy cansada de tonterías, tonterías y tonterías. Hay que insistir en esa línea, hay que condenar cualquier acto de violencia, hay que condenarlo rotundamente. Y todos aquellos, y ahí incluimos como siempre a Ada Colau, todos aquellos que han justificado en un momento u otro esos actos, que incluso han dicho que hubieran ido a las manifestaciones en el caso de Colau, pues simplemente, como ha recordado la Guardia Urbana de Barcelona, el sindicato ha dicho claramente, es responsable Ada Colau de lo que ha pasado. Porque uno no puede estar tirando leña, tirando gasolina al fuego, y luego cuando explota decir, no, yo pasaba por aquí, envío un tuit y digo que no puede ser. No, 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 señora. Si usted ha tirado gasolina, usted es responsable como el tarado, el salvaje que ha quemado un contenedor. Y habrá que ir en un momento u otro a reclamar esa responsabilidad a la política, pero no solo a la política de Ada Colau, de Collboni, de todos los responsables del Movimiento de Barcelona, la Generalitat, incluso del Ministerio del Gobierno de España, que por cierto, algunos me han dicho que acostumbro a decir Gobierno de Madrid. Es un error que tenemos aquí en Cataluña de asociar una cosa, Gobierno de España. Efectivamente, el Gobierno de España. Porque al final las responsabilidades no solo políticas, sino patrimoniales, creemos que deben exigirse a los políticos. Porque lo que no puede ser es que en una empresa, si uno se equivoca, haya responsabilidad patrimonial y en la política un error no solo te lo cubren los abogados del Estado, o de la autonomía o del ayuntamiento, sino que encima te vas como si no hubiera pasado nada. Hay que ser coherente y hay que actuar en esos temas. Por último ya, para acabar hoy, les recordamos una cosa de hoy, es decir, recuerden, pueden hacer, haremos algún especial un día de estos, pueden hacer en el portal de transparencia del Gobierno de España, pueden hacer preguntas al Gobierno, etcétera, etcétera. Ya sabemos de alguna gente que nos ha enviado las preguntas que han hecho y ya verán cómo van a responder. Y va a ser muy interesante porque pueden preguntarle cualquier cosa. Pueden preguntar con quién ha ido Pedro Sánchez en un avión,
qué se ha gastado en whisky en ese vuelo, por ejemplo. Todas esas preguntas hay la obligación de contestar. Y es una cosa democrática que todos los ciudadanos tenemos la opción de preguntar, igual que tuvimos, y se hizo perfectamente, hay que decirlo, y funcionó con los europarlamentarios, enviándoles información, diciendo la preocupación que había. Hay que seguir ahora con el tema del portal de transparencia. Y más, y yo añadiría también que comencemos a contactar con Newsweek, ya que el gobierno parece que no lo va a hacer, para pedirle explicaciones por qué permiten que su revista publique una mentira como la que ha publicado, como hemos hablado en el segundo titular del día. Que nos lo expliquen. Aquí ya no tienen ninguna obligación de contestar, pero entendemos que si le llegan 2.000, 3.000 emails, pues alguna respuesta deberían hacer. Porque al final las cosas se pueden cambiar poquito a poco. Pero sobre todo, insistimos, y más en el caso de Cataluña, van a venir tiempos duros, van a venir tiempos difíciles. No hay que buscar hacerse el héroe, no hay que buscar salir en titulares, no hay que buscar nada de eso. Hay que simplemente seguir trabajando como las hormiguitas, lentamente pero con eficacia, para seguir intentando que todo vaya un poquito mejor. Algunos creemos que ese es el camino y a algunos nos gustaría que los que nos escucharan pensaran también que ese es el camino. Nosotros nos emplazamos ya mañana por la mañana. Recuerden lo de siempre decimos, tienen la cuenta, el Patreon, tal. Esto lo pasamos muy rápido cuando llevamos ya mucho tiempo de programa. El fin de semana, recuerden, estamos en Benidorm, lo iremos recordando esta semana y pueden hacer las preguntas al equipo Zulu, confirmalamoncloa@gmail.com, poniendo equipo Zulu en el asunto, que haremos el próximo domingo, seguramente de este Benidorm, bueno, de vuelta seguramente de este Barcelona. Como siempre, ya es muy tarde, nos emplazamos a mañana y como siempre decimos, seguimos.